Me alegro mucho. La especial. Ojalá que esa sea nuestra oración que ha cantado nuestros hermanos Benji y Carol, que nunca permitamos que el Espíritu Santo sea retirado de nuestras vidas, ¿no? Siempre pedir que sea Él quien nos guíe, el Espíritu Santo. Y espero que también, no solamente con ustedes dos, como pareja, sino toda la iglesia también, ¿verdad? Esa debe ser nuestra oración. Estoy muy contento de estar acá en este día. Estaba viendo mi calendario ahí también. Y dentro de 2 semanas, nuestros 2 ancianos van a estar predicando fuera de esta iglesia. Y ya me han encomendado de estar acá con ustedes de nuevo. Así que dentro de 2 semanas voy a estar también por acá en el púlpito. Y quiero animarle a que sigan viniendo a la iglesia cada sábado. Yo sé que hay hermanos que están viniendo un poco lejos, pero bueno, nuestra hermana Juanita, que está por allá atrás, siempre le recordamos a ustedes, ha estado viniendo a esta iglesia por 33 años. 2 horas casi para acá, 2 horas para allá. Así que aquellos que están viniendo de Miami, un poquito, creo que es la mitad del camino, ¿no? También a los hermanos de la Iglesia del Aire, queremos seguir animándolo para que hagan de esta iglesia, la iglesia del Evangelio Eterno, su iglesia. Somos adventistas del 7º día. No creemos que somos salvos por el nombre o por la denominación, sino porque Dios llamó a un pueblo en estos últimos días. Creemos, de acuerdo a las profecías, que Dios llamó al pueblo adventista para representarle en esta hora. Y por la gracia de Cristo, nosotros pues hemos tratado por muchos años hacer de esta iglesia, de esta congregación, de este ministerio, parte de ese gran movimiento que Dios estaría usando para terminar su obra en este tiempo final. Mi mensaje que traigo para hoy es, creo, bastante sencillo, directo. Así que lo que no pueda cubrir hoy, pues dentro de 2 semanas voy a presentar entonces el resto del material. Pero lo he titulado Victoria en la crisis final. Victoria en la crisis final. Se habla mucho hoy día de que estamos en los últimos días. Aún el mundo afuera secular sabe que algo grandioso está a punto de acontecer. Hay crisis a nivel mundial, crisis económica, crisis política, crisis social, crisis en lo moral, en lo que tiene que ver la moralidad. En cada ámbito de la sociedad tenemos hoy día señales que nos indican que esta humanidad no puede seguir mucho tiempo. Pero hay algo peor aún todavía que quiero compartir con ustedes. Hay una inmensa mayoría de gente, aún llamados cristianos, que dicen, pues yo no veo nada. Y eso es peor, porque entonces lo que están diciendo es que están tan enceguecidos, están tan involucrados en las cosas de esta tierra, de este mundo, que se le puede estar cayéndose en pedazos el mundo y todavía no se va a dar cuenta, ¿verdad? O sea, me llama la atención uno de los versículos que tengo por ahí. Déjame presentárselo a ustedes. Aún en la última crisis, ya cuando estemos, yo creo que estamos en el tiempo final, donde estamos precisamente entrando en esta última generación, yo lo creo. Y hay uno de los versículos que me llama la atención. Aun cuando las plagas, en el contexto de las plagas, en Apocalipsis 16,
todavía sigue el Señor, aunque ya no va a haber tiempo de gracia, no va a haber tiempo de gracia, pero en medio se presenta en el contexto de las plagas. Y hay gente que se ponen un poquito confundido en Apocalipsis 16, versículo 15. Noten bien, aunque este llamado obviamente no va a ser relevante ya cuando estén cayendo las plagas, porque en ese tiempo ya ha terminado la gracia. No va a haber oportunidad para usted ni ningún ser humano arrepentirse. Y aquí en medio de este capítulo, el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros. 16:15 de Apocalipsis dice: he aquí, yo vengo como ladrón. ¿En qué sentido Cristo dice que Él viene como ladrón? ¿Ha oído usted alguna vez algún ladrón que le ha llamado a la casa y le ha dicho: Edgar, Eddie, yo lo voy a robar esta noche a usted a las 11 de la noche? O qué sé yo. ¿Han oído algo así? Muy difícil, ¿verdad? El ladrón viene inadvertido, ¿no? A escondida. Y Cristo se presenta aquí como un ladrón, no porque Él quiere tomarnos de sorpresa. Notemos esto. Él nos está advirtiendo precisamente en estos tiempos finales. Él está levantando voces por donde quiera, por toda parte del mundo, advirtiéndonos que algo grande está a punto de acontecer. Aún para aquellos que están tan adormecidos que dicen: yo no veo nada. Ustedes pueden ver, oyen que estamos viendo los últimos, ahora mismo estamos viviendo, oyendo como la tierra, y esto no lo tenemos que oír. Científicos nos están diciendo cada día: hoy fue el día más caluroso del planeta. Y al otro día dicen: no fue el día de ayer, es hoy. O sea, estamos viendo cómo el Señor a través de la naturaleza nos está hablando. Grandes terremotos, grandes calamidades. Sin embargo, la mayoría de la gente dice: yo no veo nada. ¿Será que estamos tan enceguecidos que ya hemos perdido la vista espiritual? ¿El discernimiento espiritual? ¿Será que nosotros nos estamos complaciendo solamente con decir que somos cristianos de nombre? ¿Será que el Señor va a mantener o va a soportar esta actitud de indiferencia por toda la vida, por el resto? ¿Qué le parece? Miren, cuando Cristo dice aquí: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Vuelvo a repetir, obviamente ya en el tiempo, si usted va a esperar al tiempo de las plagas para velar, va a ser demasiado tarde. Obviamente Cristo nos está advirtiendo acá, a través del profeta Juan, que había que velar, había que estar atento precisamente para que no participemos o que no seamos castigados por estas plagas que van a venir sobre la tierra. Ahora, hermanos, como yo hace unas cuantas semanas estuve por acá predicando, y en aquel tiempo mi tema era cómo enfrentar el tiempo de angustia. Aquellos que estuvieron aquí conmigo se recordarán, o sea, cómo podemos enfrentarlo. Y yo usábamos texto como allá en Éxodo, donde yo le traté de ilustrarle cómo Dios ha sido su preocupación en medio de angustia, en medio de aflicciones. Siempre Él está pendiente de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos cómo el pueblo hebreo, que era el pueblo que Dios había llamado para representarle, estaba siendo oprimido en Egipto? Y allá en Éxodo 3, 7 y 8 analizábamos cómo Él dice: yo he visto la aflicción que ustedes están teniendo. Y eso pues nos debe
traer aliento, confianza, el saber que aún en medio de las penurias, de todas estas angustias que vamos a seguir viendo, el Señor está pendiente de su pueblo. Está pendiente de su pueblo. Y entonces hablábamos en aquella ocasión cómo el Señor no solamente Él vio, sino que actuó. Y actuó, sacó, dice, con brazos fuertes a su pueblo. Ahora, yo le pregunto a ustedes en esta mañana, si el Señor en lo pasado, a través de cada etapa de la historia, ha venido tomando cuenta de su pueblo, de las aflicciones, la pregunta que podríamos hacer en esta hora es, ¿nos dejará Él a sola en estos últimos días? ¿A su pueblo? ¿A su iglesia? La Biblia dice, mis amados, que Él nos trata como la niña de su ojo. Eso es hermoso. Las visitas están acá. Muchas veces creemos que venimos a una iglesia como esta por coincidencia. Hermanos, no ha sido coincidencia que estamos aquí hoy. Yo quiero invitarte a que meditemos que hay, déjame decirlo de nuevo, hay promesas, hay victorias reservadas para ti y para mí si somos fieles al Señor, aún en este tiempo de angustia que se nos avecina. Hay victoria, hermanos. Mira, hay algo muy interesante aquí. En este tiempo en que estamos viviendo, nosotros podemos pensar, uno de los versículos que yo usé, también otro versículo cuando usé hace unas cuantas semanas aquí, y lo hemos usado varias veces, es Daniel 12:1, donde dice que sí que va a haber un tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido. Pero aún ahí mismo, en el mismo versículo, la palabra de Dios nos dice, Gabriel hablándole a Daniel dice, pero mi pueblo será libertado también. En ese tiempo será libertado mi pueblo. Otra vez, un mensaje de victoria, de esperanza, de buena noticia. Porque, mis amados, eso es el evangelio. Usted puede buscar desde Génesis al Apocalipsis y va a encontrar, no va a encontrar otro tiempo en el cual haya habido una amenaza más fuerte para esta humanidad como hay en este tiempo, que está encerrada en el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, a la vez que hay esa gran amenaza para la humanidad, hay también el mensaje más glorioso que jamás un oído humano puede escuchar. Y eso debe ser confortante para nosotros. Nosotros podemos decir como el apóstol Pablo hoy. Hay un versículo que me llama mucho la atención. Está en Filipenses, cortito. Vamos a buscarlo ahí enseguida. Filipenses, capítulo 1. Quiero invitarte a dejarte algunos versículos para que nosotros podamos, hermanos, salir de aquí en esta mañana conscientes de que Cristo quiere lo mejor para usted. Aún en medio de toda esta angustia que hablábamos, que leemos y que escuchamos por allá y por acá. Nota cómo dice el apóstol Pablo. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. El apóstol Pablo, quien pasó penurias, el gran apóstol Pablo, quien fue azotado por su mismo pueblo más de una ocasión, lo dejaron como muerto en más de una ocasión. Sin embargo, él dice en Filipenses 1:21, él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo, hermanos? Si Pablo estuviera viviendo, hablándonos, predicándonos en esta mañana, él nos diría lo mismo. Mira, si tenemos frente a nosotros una grave crisis, las cosas no van a venir
se va a hablar de mucha prosperidad y de paz, pero va a venir una destrucción repentina. Viene, hermanos, porque está profetizado que esta tierra, por toda esta inmundanalidad que hay, van a venir los juicios de Dios. El mismo Satanás va a seguir azotándonos para querer atribuirle a los verdaderos hijos de Dios que Dios está enojado. Va a venir una ley nacional dominical y se va a extender por todo el mundo. Y el mundo Satanás le va a hacer creer al mundo que todas esas calamidades van a estar viniendo porque hay unos grupitos en el mundo entero que no se unen con el mundo, con el resto del mundo, para observar el día del papado, el domingo. Ahora, hermanos, si Pablo estuviera aquí con nosotros, él pudiese decir lo mismo que le dijo allá en Filipenses: para mí el vivir es Cristo. En otra palabra, no importa lo que venga, no importa lo que deje de venir, no importa el rechazo que yo tenga, no importa lo que mi familia o mis amistades crean, no importa la iglesia que yo he estado perteneciendo crean, mi decisión debe ser vivir para Cristo. Y si tengo que morir, es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué para Pablo morir es la ganancia? Hermano, porque ya no tengo que pasar más penurias. Ya no tengo que ver tantas inmoralidades. Ya no tengo que tener esa angustia de que si ya yo estoy salvo o no. Mañana entierran a una de las hermanas que fue parte de esta iglesia cuando empezó. Me decía su esposo hace unos días que ella, desde que los médicos le dijeron que iba a morir, la mayor parte de ustedes no la conocen, estuvimos orando por ella aquí, hermanita Denise Juárez. Me decía el esposo que desde que los médicos dijeron que su enfermedad era incurable, ella le dijo a su esposo, a su familia: estoy tranquila, en paz, he hecho arreglo ya con mi Señor y sé que es lo mejor para mi vida. Cuando uno oye eso, uno dice: bueno, pero esta mujer tiene hija, tiene nieto, tiene esposo. ¿Cómo puede decir que es lo mejor para su vida? Bueno, hermanos, es que para el Hijo de Dios, escuchen estos jóvenes y adultos, para el Hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia, el morir es ganancia porque tú quedas sellado para vida eterna. Si es verdad que está en Cristo Jesús, si está viviendo en Cristo Jesús. Y Pablo mantenía eso en su corazón. Pablo sabía, el apóstol Pablo, que mientras él estuviese viviendo iba a vivir ¿para quién? Para Jesús. Pero si moría, salía ganando. Ya había acabado la batalla. Benjamín, ¿te gusta eso, no? Hermanos, así que no hay que tener miedo al futuro. Por favor, no, es todo lo contrario. Nosotros como pueblo, como iglesia, debemos estar conscientes, hermanos, que antes precisamente, si es verdad que creemos que Cristo está a las puertas, si es verdad que creemos que las señales se están cumpliendo, si es verdad que nosotros creemos como adventistas del séptimo día que Cristo podrá venir en esta generación, entonces, mis amados, debemos animarnos unos a los otros. El sábado pasado, yo sé que hay muchos hermanos que nos siguen en las redes sociales. Una de las familias que estuve escuchando me decían: el pastor, el joven, hablando de nuestro hermano querido Rubelí, que hoy está predicando por Miami, en nuestra congregación allá, decía: el hermano Rubelí
mencionó que sí, que las señales estaban en las puertas, representó lo que pasó en Jerusalén con lo que va a pasar en estos días. Y él dio por sentado que todo el mundo sabe lo que él sabe, lo que muchos de nosotros debemos saber, o todos debemos saber, que lo que a pesar de que vemos señales en estos tiempos, a pesar de que nosotros podemos estar seguros de que Cristo está a las puertas, sin embargo, cuando él terminó su tema, él dijo, así como para Jerusalén le dieron la señal, el acercamiento de los ejércitos, para nosotros está la señal. Y ahí terminó. Muy bien. Yo me quedé pensando, después que hablé con esta familia que estaban escuchando, obviamente una familia un poco nueva, ¿cuántos más se habrán quedado pensando cuál es la señal? Porque si hay señales ahorita en general, han habido epidemias, guerras, rumores de guerra, como los días de Lot, todo esto es cosa, ¿no? Como los días de Noé, las familias, los hogares desbaratándose, la misma indiferencia religiosa, como le decía, ¿no? La apatía por lo espiritual. Yo quiero, y yo sé que este es un tema, más de 40 años el Señor hace ya que me trajo este evangelio tan hermoso. Sé que muchos de ustedes estaban en pañales, algunos no habían nacido. Pero hermanos, desde que Dios me trajo el mensaje, este tema ha sido un poquito quisquilloso. El asunto de la última señal, o de la señal que Dios había dejado, así como el símbolo, como el acercamiento de los ejércitos, debió ser para ellos la señal para salir de Jerusalén y escapar de aquella gran angustia que vino para Jerusalén, donde la historia nos dice, las calles de Jerusalén se convirtieron en sangre, ríos de sangre. Los padres, como decía Rubelí, se comían, familiares se comían uno con otro, padres con hijos, hijos para padres. Increíble. El Espíritu Santo había retirado. La gente estaban como dragones viviendo allí en Jerusalén. Una angustia tremenda. Bueno, si aquello fue un símbolo, un pálido reflejo, ¿cómo será ahorita? Ahora en estos últimos días, hermano, cuando venga. No lo podemos describir. Ahora, hay unos párrafos, yo quería leer rapidito aquí, antes de darle unos versículos que tengo por acá. Porque es cierto, hermanos, el Señor no nos ha dejado a las tientas, no nos ha dejado al pueblo de Dios. Siempre Dios ha dado profeta. Siempre ha sido el propósito del Señor guiar a su pueblo. Otra palabra, no solamente como él decía a los hebreos, no solamente veo, sino que Dios actuó. Y si él lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo va a hacer hoy día con nosotros, con su pueblo, no? Note bien cómo dice acá, hermanos, en Eventos de los Últimos Días, página 124. Voy a leer unos parrafitos aquí cortos y voy a seguir mi meditación, mi tema de esta mañana. Note bien la señal. Hablando de señal. Hermana Gypsy y ustedes, hay quien me escuchan. Note bien. Dice la sierva del Señor, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nosotros vivimos por acá, por West Palm Beach, Miami, no sé, por muchos lugares donde están escuchando, allá en Guadalajara, una linda, hermosa ciudad, por donde quiera que nos estén escuchando. Dice la sierva del Señor que no estaba lejano el tiempo en el cual íbamos a tener que buscar refugio en lugares solitarios. Así como el sitio de Jerusalén, por los ejércitos romanos fue la señal
para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal. ¿Cuál es el día de descanso papal? Aquí hay visita. La visita decide conocer esto, hermanos. Necesitamos conocer esto. Necesitamos decirlo. Porque si no se lo decimos ahorita, ahora, cuando venga y se cumpla, ellos nos van a culpar a nosotros. Van a decir: ¿y ustedes sabían esto y no nos lo dijeron? Con el decreto que imponga el día del descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Note bien cómo se diciendo? En el tiempo de angustia, página 125, en el tiempo de angustia, ¿qué es lo que estamos esperando? Rosalba, viene un tiempo como, tiempo cual nunca ha habido, desde que hubo tiempo. Julio, mi hermano, si en el tiempo de angustia huimos de todas las ciudades y pueblos, ¿qué cosa tiene que hacer el pueblo? Dice: huir de todas las ciudades y pueblos. Pero los malvados nos perseguirán y entraban a cuchillo en la casa de los santos. Ahora, no te diga, hermano, ¿por qué le estoy llamando esta presentación victoria aún en la angustia? Aún en ese tiempo, Nubia, mi hermana Esther, escuchen esto, Edgar, dice: cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero, alabado el nombre de Dios, Benjamín, oye esto. Pero, dice aquí, pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Alabado el nombre de Dios. Eddie, ¿entiende eso, Eddie? Dice que aún en ese tiempo los malvados van a traer las armas y van a querer matarnos. ¿Y qué van a pasar con las armas? Se van a deshacer. Los ángeles de Dios escudaron a los santos. Hermano, ¿no es eso una buena noticia? Rosalío, ¿no es eso una buena noticia? Hermanos, dice ella aquí: nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Hermanos, no hay que tener miedo al tiempo que nos avecina, hermanos. Hay victoria para el pueblo de Dios. Lo nuestro es, ¿qué cosa? Como decía Pablo, lo nuestro ahorita es, ¿qué cosa? Vivir para Cristo. Ahí está el secreto, hermanos. Vivir para Cristo. Vamos a ir a la lectura bíblica rapidito. Jeremías. Porque aquí hablando de paralelismo o simbolismo o pálido reflejo. Aquí hay un pálido reflejo. Sabemos que se nos ha dicho que estos profetas hablaron más para nuestros días que para sus días, su tiempo. Estos profetas hablaron más para nosotros hoy. Note el pálido reflejo que podemos ver aquí. Note bien, hermanos. En Jeremías capítulo 50, en muchas de sus Biblias hay unos subtítulos allí que dicen, arribita del capítulo 50, profecía sobre Babilonia. Bueno, Babilonia fue un pálido reflejo, la antigua Babilonia de la nueva Babilonia, la Babilonia religiosa hoy día. Note bien, yo no voy a leer todo el capítulo, vamos a ir a la lectura bíblica. Dice: en aquellos días 50, Jeremías, versículo 4. Note bien, esto fue otra vez un pálido reflejo de lo que estaríamos viviendo en estos últimos días. O sea, un simbolismo. Aunque pasó con la Babilonia, el pueblo de Dios literal
con la Babilonia literal, pero ese hecho, esa historia, es como un pálido reflejo de lo que vamos a vivir en estos últimos días. ¿Okay? Note bien, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Se dice los hijos de Israel porque Israel representa ¿qué cosa? El pueblo de Dios. Aquellos que por la gracia de Dios han vencido. Aquellos que por la gracia de Dios, Dios le ha transformado como le transformó a Jacob. De mentiroso, de engañador, a victorioso, a hombre de victoria. Dice, aquellos días entonces vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente irán andando y llorando y buscarán a Jehová. Hermanos, ¿andan cómo? Dice, llorando, buscando a Jehová. Preguntarán por el camino. Note bien. Preguntarán por el camino de Sión. Sión es donde está el pueblo de Dios, donde está Cristo. Oh, hermanos, donde está la mayor parte del pueblo de Dios es allá en Babilonia, es afuera. Y se nos presenta aquí, hermanos, cuando salga el llamado, cuando viene la profecía sobre Babilonia, van a andar, muchos de esos, los hijos de Dios van a andar buscando dónde es el camino de Sión. Yo te hago una pregunta retórica. ¿Dónde es que va a estar el camino de Sión en aquel entonces? Meditemos. Si Sión es el pueblo de Dios, de acuerdo a Isaías 51:16, dice, y Sión es pueblo mío. ¿Dónde cree usted que los hijos que Dios tiene aún en Babilonia van a estar buscando? Dice que van a ir a buscar. Dice, preguntarán por el camino de Sión. Hermanos, todavía no hemos visto nada. No hemos visto nada. Lo más grandioso está a punto de acontecer. Cuando el pueblo de Dios esté preparado y se derrame, recibamos la lluvia tardía, hermanos, van a venir, dice, tribus tras tribu, compañía tras compañía, y se van a unir al remanente, porque van a saber dónde que está el pueblo de Dios, hermano. Ahora, hoy día somos un pueblo como insignificante. El pueblo adventista, eso es más, usted le pregunta a la gente de los adventistas, la mayor parte de la gente ni saben quiénes somos. Pero esto va a cambiar. Va a cambiar, ¿por qué? Porque el Señor tiene una obra que realizar en estos últimos días y la va a realizar. Pero está esperando que Sión, su pueblo, se prepare. Se prepare. Nota cómo sigue diciendo aquí. Dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros diciendo, venid. Venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno. El hermano Julio, cuando le dio la palabra, dice, ojalá que ojalá que ese pacto eterno lo hagamos. Hermano, el Señor está buscando ese pueblo, esa Sión, donde Él pueda traer a sus hijos, y que todo en medio de angustia, en medio de persecuciones, hermano, lo más grandioso está por verse, porque la victoria será dada para el pueblo que represente, aquel pueblo que diga como Pablo, el vivir para mí es ¿qué? Cristo. Y aunque muera, el morir es ganancia. Ganar es ganancia, mis amados. Note bien, en las profecías bíblicas se presenta, hermanos, en estos últimos días, como una gran multitud. Note bien, hermano, a veces leemos la Biblia y como que no le damos el sentido, ¿no? Note bien como dicen en Apocalipsis. Hermano, nosotros no hemos visto nada. Capítulo 7. ¿Sí? Después que se presentan esos 144,000, y esto es un tema un poquito también que se puede malinterpretar, pero yo
quiero leerte lo que dice la palabra y permita que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine, ¿no? Note bien lo que dice aquí en capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré. Juan está viendo visiones, ve 144,000 sellados. Y Juan ve otra visión, sigue viendo visiones, y él escribe, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropa como blancas y con palmas en las manos. Hermanos, ropas blancas porque representan un pueblo, una multitud que han adquirido el carácter de Cristo en su vida. Un pueblo que representa con palmas en las manos porque símbolo de victoria. Han obtenido la victoria. Victoria aún en medio de la persecución. Victoria aún en medio de la angustia. Victoria en medio, hermanos, del mundo cuando esté cayendo en pedazos. Prácticamente en pedazos. Va a haber un pueblo en toda la tierra que va a ser un pueblo de victoria, llevando las palmas en las manos, que es un símbolo de victoria. Vuelvo a repetir. El versículo 10, hermoso. Este versículo 10 están expresando una experiencia que no se puede adquirir a través de una iglesia o a través de un ministro, no, solamente de Cristo Jesús. Dice: clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano, lo que nos espera es algo grandioso. No permitamos que nada ni nadie nos arrebate esta experiencia tan hermosa que Dios tiene para estos últimos días, hermanos. Ahora, en el mismo libro de Jeremías, vayamos de nuevo, Jeremías capítulo 50, porque otra vez vuelvo a repetir, aquello fue un pálido reflejo de lo que vamos a ir viendo en estos últimos días. Note bien, Jeremías, está Isaías, la Biblia de Jeremías, otra vez capítulo 50, noten bien, hermanos, cómo nos presenta aquí Jeremías 50. Vamos a ir a los versículo 20. Noten bien, hermanos, versículo 20 de Jeremías. Yo sé que ahí en ese capítulo se presentan como el pueblo de Dios andarían como, la mayor parte del pueblo de Dios dice como rebaño descarriado, versículo 17. Tristemente así anda el mundo hoy día. La mayor parte de los hijos de Dios andan como ovejas sin pastor. Aquí también lo explica. Pero el versículo 20 nos debe llamar la atención a nosotros, porque esta es una experiencia para el pueblo de Dios de estos últimos días. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será ¿cómo? Buscada. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? No aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán. Porque perdonaré a los que habéis dejado. Dios está describiendo el Señor aquí que va a haber un pueblo reservado. Dios va a tener un pueblo reservado en estos últimos días de tanta maldad, de tanta confusión, pero que por la gracia de Cristo han aprendido, como decía ya en Apocalipsis 7, han aprendido a adquirir las ropas blancas y las palmas en las manos, símbolo de victoria. Dice: van a buscar la maldad y no aparecerá. ¿Dónde va a estar buscándose los pecados del pueblo y no van a aparecer? ¿Dónde que están los pecados los pecados perdonados? ¿Dónde que están siendo registrados hoy día? En el lugar santísimo. Pero va a llegar un momento, hermano, que esos pecados que fueron perdonados van a ser como borrados de los registros del cielo. Y por eso dice aquí el profeta: este tiempo, en aquel tiempo,
Van a buscar la maldad de Israel, pero no aparecerá. Hermano, lo que tenemos por delante es mucho más grandioso, mucho más hermoso de lo que podamos imaginarnos hoy día. Por eso es que el pueblo de Dios debe ser el pueblo más feliz, el pueblo más tranquilo, más en paz, aún en medio de toda esta angustia, hermanos, de toda esta gran confusión. En el libro, ahí en Jeremías se nos presenta, hermanos, como en medio, por un lado Babilonia, pero por otro lado dos grupos. Aquella multitud en Babilonia, pero un pueblo que está siendo sacado, que está siendo reservado para que Dios pueda mostrar su gran poder y su gran misericordia en ellos. ¿Por qué? Porque es un pueblo que así ha sabido soportar la angustia, y es un pueblo que andan a través del Cordero por donde quiera que va. Note bien en Sofonías capítulo 3, otra vez, un pálido reflejo, hermanos. Sofonías 3. Sofonías 3. Un hermoso versículo aquí, hermano, una profecía. Sofonías capítulo 3. Note bien cómo se describe acá la experiencia del pueblo de Dios de estos últimos días. Para el mundo podemos ser un pueblo insignificante, pero para Dios, hermanos, va a ser el Sión, el Sión, ¿verdad? Porque van a tener la presencia de Dios con ellos. Dice el capítulo 3, versículo 12: y dejaré en medio de ti un pueblo, ¿cómo? Hermanos, humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aparentemente en el mundo vamos a ser como humilde y pobre, pero ¿qué cosa? Confiamos en el nombre de ¿quién? Echamos mano al carácter de Jehová. Echamos mano, hermanos, de Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo aquí: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallarán lengua engañosa. Porque ellos serán, ¿qué cosa? Apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermano, esto es bonito. Hermano, ¿no es hermoso esto? ¿Qué cosa era que leíamos aquí? Dice que vendrán los enemigos y querrán hasta matarnos, Ramsés. ¿Y qué va a hacer con las armas? ¿Qué va a pasar con las armas? Se van a desvanecer. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué tanto miedo al tiempo que se nos avecina? ¿Por qué la gente dice, hermano, no me hablen del tiempo de angustia, eso me da miedo? No, hermanos. Rodi, vamos a escondernos, hermano Rodi, Titi Lucy, vamos a escondernos, vámonos, porque, hermano, ¿por qué el miedo? ¿Entendemos eso, hermanos? No, hermano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún, hermano, lo hermoso de esto es que Dios nos ha prometido en su palabra que Él nos va a proteger hasta el fin, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que habrán mártires, es verdad. Pero sabe una cosa, Dios es tan misericordioso que si sabe que tú no puedes pasar esa prueba, te la va a evitar. Te la va a evitar. Wow, esto es hermoso, hermano. Mira, hay un capítulo pequeño, no lo voy a leer todo, pero hay lo que nosotros debemos preocuparnos, hermanos, es si de verdad estamos viviendo en Cristo. El vivir es de verdad que yo quiero que se nos quede grabado. Primero el pastor, ¿ok? Porque hay una gran responsabilidad. Uno como ministro tiene que dar ejemplo. Y Dios va a llamar, dice allá en Jeremías 50, aquellos pastores que fueron descuidados. Una gran responsabilidad, hermanos. Pero aquí hay un examen de 10 preguntas que yo quiero dejártela contigo en este día. Y para mí también, como dije. Porque que Dios me libre, ¿no?
que yo sea pasado por alto, que esté representado por uno de esos pastores que están allí en capítulo 50 de Jeremías. Note bien, hermanos, este capítulo corto se llama Preparación para la crisis final. Está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 11. No lo voy a leer todo, aunque es corto, pero quiero leerte un par de párrafos aquí, donde hay un examen en el cual yo creo que todos debemos de ser sinceros y tratar de contestar cada una de esas preguntas. Son 10 preguntas, Grace, Franco, 10 preguntitas cortas, pero son preguntas, diríamos, escudriñadoras, para que meditemos, hermanos, cada uno de nosotros, porque a la vez que sabemos que viene el peligro, pero a la vez ya estamos advertidos. Por eso Cristo dice: velad para que no sea cogido como ladrón en la noche. Nota bien lo que dice aquí. La gran crisis, página 11. La gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe perseverante. No solamente venir aquí cuando venimos los sábados y creemos que estamos cumpliendo con el deber de cristiano. No, una fe como perseverante. Pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie, escucha, esto es una promesa. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Wow, qué linda promesa esa, ¿eh? Mira ella, novia, qué lindo, ¿verdad? Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Me llamó la atención, Osvaldo, me llamó la atención. Lo primero que menciona aquí es velad, que vele. ¿Sabe una cosa? La primera vez en el Nuevo Testamento que Cristo usó la palabra velad, se refería a su segunda venida de Cristo. Vamos a leerlo rapidito. Mateo 24, está en Mateo 24, 42. Primera vez en el Nuevo Testamento, Hechos se refiere casi siempre relacionado con la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros, hermanos? Que debemos, nuestra principal preocupación entonces, ¿qué cosa? Velad, estar atento. Y el que está velando sabe que no puede tomarse el lujo de quedarse dormido. No, hermano, no está viendo lo que dice aquí. Primera vez, Mateo 24, 42, el Nuevo Testamento, que Cristo usó la palabra velad, se refiere a estar relacionado con la segunda venida de Cristo. Note bien, velad pues porque no sabéis, 24, Mateo 42, 24, 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabemos el tiempo, debemos saber el tiempo de la venida. Pablo creía que era en el tiempo de él. Es más, él lo predicaba. Pablo predicaba que Cristo venía, él estando vivo. O sea, aquellos que estemos vivos cuando él venga. Así que el pecado no está en que usted sepa que Cristo está a la puerta. Se nos requiere que sepamos. Porque de lo contrario sería un fracaso. Cristo mismo lo está diciendo, ¿verdad? Ahora, hermanos, parte de nuestro velar aquí, note bien, 10 preguntas, las voy a leer y con esto voy a ir concluyendo, porque dentro de 2 semanas vamos a continuar, ¿ok? Si Dios quiere. Siendo que otra vez vuelvo a repetir, los ancianos van a estar predicando en otras iglesias ese día. Note bien, la primera pregunta que presenta aquí en la página 12, el capítulo Preparación para la crisis final, creo que todos queremos estar preparados,
esa crisis final. De lo contrario, será un desastre. ¿Qué le pasó a la mayor parte de Jerusalén cuando vino aquella destrucción? Perecieron. ¿Qué le pasó a la mayoría del pueblo que estaba, el profeso pueblo de Dios, en los días de Nabucodonosor? Quedaron entrampados la mayoría allí en Babilonia. Fueron llevados cautivos por su desobediencia, porque no estaban velando, hermanos. Nota bien, primera pregunta dice, ¿quién podrá subsistir? Una pregunta que vamos a preguntarnos, ¿estoy yo de verdad arraigado en esta gran verdad santificadora? En la cual me demuestra a mí que yo puedo decir, yo estoy viviendo, vivo, mi vivir es Cristo. Y si tengo que morir, voy a ganar. Primera pregunta, ¿no? Segunda pregunta, ¿habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de nuestro carácter? Preguntas personales. Esto no es para que yo se lo aplique a mi hermana o a mi hermano o al anciano o al diácono. No, hermano. O a mi esposa. Cada uno debe contestar eso, ¿no? ¿Habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio? Tres. ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Cómo está mi registro? ¿Cómo estuvo mi registro esta semana? ¿Cómo va a estar en esta semana que viene mi registro? Mi ángel acompañante, ¿qué es lo que he estado notando? Cuarta pregunta, ¿habéis sido la luz? En nuestro trabajo, con la gente que nos asociamos, en nuestros hogares, hemos sido la luz. 5, ¿habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo han sido nuestras obras? ¿Qué es lo que hemos hecho? Sexta pregunta, ¿obra en vosotros la gracia con enternecedora y subyugadora de Dios? ¿Obra en vosotros esa obra? 7, ¿tenéis un corazón que pueda sentir, ojos que pueda ver, oídos que pueda oír? Que no seamos como el mundo, hermano, que decimos, yo no veo nada. Yo no veo eso. Bueno, entonces usted es una persona muerta ambulante. Está muerto. Cree que está vivo, pero está muerto. Y es peor todavía su caso. Séptima, ¿tenéis un corazón que pueda sentir? Bueno, ya leímos. 8, ¿habrá sido vano lo que la verdad eterna declara concerniente a las naciones de la tierra? Vemos todas las señales. ¿Será para asustarnos nomás? 9, ¿dejáis que vuestra luz brille para iluminar a las naciones que perecen en su pecado? La última pregunta, ¿comprendéis que estáis defendiendo los mandamientos de Dios delante de aquellos que los pisotean? ¿Y cómo nosotros podemos defender esos mandamientos, hermano? Sigue diciendo aquí, hermano, termina esta nota diciendo, el regreso de Cristo a nuestro mundo. Me llamó la atención esta cita. No te viene, después que ella termina con esas 10 preguntas que debemos contestar cada uno de nosotros. Dice, el regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Oye, yo me puse a pensar, digo, bueno, si eso dijo ella hace unos 100 años y pico. Hace más de 100 años, Eddie. Ella decía, el regreso de Cristo a nuestro mundo no se demorará mucho. Sea esta la nota tónica de todo mensaje. ¿Cuál debe ser la nota tónica de todo mensaje? Cristo en la puerta. ¿Saben una cosa? Los cristianos del primer siglo, los discípulos, los cristianos, cuando saludaban a la persona, estrechaban la mano y decían, Maranata,
Maranata. Y la otra persona contestaba, Maranata. ¿Qué quiere decir eso? Cristo viene. Y ahí y se iban. Edgar, Maranata. Y Edgar decía, Maranata. Y cuando estaba acercándose el primer siglo, dice usted, cuando estudia la historia sagrada, que se llama unos cursos, usted puede, le animo a que lean también. No todo está aquí. En la Biblia hay historia, lo que se llama historia sagrada. No, los cursos se requieren por allá, por alguno de los colegios. Dice que cuando se estaba acercando el final del primer siglo, la mayor parte de los cristianos abandonaron sus hogares. ¿Ustedes creen que fue solamente en 1844? No. La gente creía que Cristo estaba allá, iba a venir. Y los cristianos se confortaban unos a los otros. ¿Había persecución? Claro que había persecución. Nerón había pretendido acabar con todos los cristianos, pero no terminaba con los cristianos. La sangre que derramaban los mártires cristianos eran como semilla. Pero aún en medio de todas esas persecuciones y aflicciones, seguían diciendo, Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Hermanos, nosotros ahora que han pasado ya unos casi 2000 años, y ahora que estamos viendo los eventos finales, ¿cuánto más para nosotros sería bueno, hermanos? Sería provechoso el poder nosotros, por la gracia de Cristo, dar una respuesta positiva a cada una de estas preguntas que el Señor nos trae a través de su sierva. Dame una notita más aquí. Dice, es necesario. ¿Cómo? Dice, es necesario presentar a menudo a la gente la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo, con sus solemnes realidades. Esperar la pronta aparición de nuestro Señor nos inducirá a considerar las cosas terrenales como nada y vacías. Dice ella que es necesario. Hermano, yo te invito, y aún las visitas que no son adventistas todavía, yo te invito, hermano, la razón por la cual debemos llamarnos adventistas del séptimo día es porque estamos diciendo al mundo, anunciando el advenimiento de Cristo, hermano. Eminentemente, claro que sí. Y del séptimo día, porque es el sello que distinguirá al verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Dios, del resto de Babilonia. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Dice ella aquí, pronto se ha de pelear la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto los ejércitos del cielo. Maravilloso, ¿no? Saber que no estamos solos. No pueden ya decir los siervos del Señor. No pueden decir los siervos del Señor como el profeta Daniel. El tiempo fijado era largo. Daniel 10:1 dice, el tiempo, sí, para Daniel era largo. Por eso ya pasó hace 2600 y tantos años. Para este tiempo, hermanos, dice, falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido su obra de preparar el camino del Señor. Hermanos, les dejo con esas palabras a ustedes para que nosotros podamos, ojalá, como pueblo, cuando escuchamos de la crisis final, cuando escuchamos del tiempo de angustia, decir, no, es un tiempo de victoria para mí. El secreto está, estoy viviendo para Cristo. Que esa sea nuestra decisión en esta hora. Vamos a orar, hermanos.
Aquellos que puedan, arrodillémonos. Amante Padre que moras en los cielos, te suplicamos, oh Padre, que nos ayude para que podamos ser parte de ese remanente que, aunque humilde e empobrecido, podamos reflejar tu carácter a un mundo que perece. Padre, que cada una de esas preguntas que hemos leído podamos tener una contestación positiva. Que nuestro mayor anhelo sea diariamente el vivir para tu Hijo amado Jesús, quien murió por nosotros. Y que si tengamos que ir a la tumba por una razón u otra, que podamos quedar sellados para la eternidad. Oh Padre, que ese pacto eterno que tú quieres darnos, ser con nosotros, sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Bendice los alimentos también que vamos a ingerir y guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.